Érase un pescador viejísimo y tan pobre que apenas ganaba para mantener a su esposa y a sus 3 hijos. Cierto día, después de haber echado sus redes inútilmente por 2 veces, sintió gran placer al notar que a la tercera pesaba de tal modo la red que a duras penas podía tirar de ella hasta la orilla. Pero cuál no sería su desencanto viendo que solo había pescado cascajo, piedras y el esqueleto de un asno. Rezó, empero, una fervorosa plegaria, echó las redes por 4ª vez y cuando las hubo sacado a la playa, observó, con sorpresa, que contenían una copa de bronce cuidadosamente cerrada y con un sello. «Bueno», se dijo, «la venderé al fundidor y con su producto compraré una medida de trigo». Tomó su cuchillo y tras no poco trabajo logró romper el sello y destapar la copa. La volvió boca abajo, pero no salió nada. Entonces se la acercó a los ojos y mientras miraba atentamente a su fondo, salió una columna de humo densísimo que se elevó hasta las nubes y extendiéndose sobre el mar y las montañas formó un negro nubarrón. Cuando todo el humo salió de la copa, apareció un genio cuya estatura era 2 o 3 veces mayor que la de un gigante. Al ver aquel monstruo, el pescador, horrorizado, quiso huir, pero el miedo le dejó como petrificado en la playa. «Salomón, gran profeta de Dios», exclamó el genio, «perdóname, jamás me opondré a tu voluntad, y tus órdenes serán puntualmente obedecidas». «¿Qué es lo que decís, espíritu soberbio?», replicó el pescador. «Hace más de 1800 años que murió Salomón. Háblame con más cortesía o te arranco la existencia», repuso el genio en tono de amenaza. «¿Es decir, que me mataréis en pago de haberos puesto en libertad? Pues vaya una recompensa. Pronto lo habéis olvidado. Eso no se opone a que mueras a mis manos, y la única gracia que te concedo es que elijas la clase de muerte que va a poner fin a tus días». «Pero, ¿en qué he podido ofenderos?», preguntó el infeliz pescador, lleno de angustia. «En nada, pero es forzoso que te trate así, y como prueba de ello escucha mi historia. Yo soy uno de esos espíritus malignos que se han rebelado contra la voluntad de Dios. Todos los genios, menos Sacar y yo, prestaron obediencia al gran profeta Salomón. Y este rey, en venganza, me mandó aprisionar y conducir delante de su trono, como en efecto se verificó. A su intimación expresa para que le jurase fidelidad, le respondí con una altanera negativa, y Salomón, en castigo, me encerró dentro de esa copa de cobre, cerrada y sellada por el mismo monarca. Después fui arrojado al mar en mi estrecha cárcel. Durante el primer siglo de prisión, juré hacer rico y feliz al hombre que me librase del tormento antes de transcurrir los 100 años, pero nadie vino en mi auxilio. En el segundo siglo, juré dar a mi libertador todos los tesoros de la tierra, y ninguno apareció. Al tercero prometí convertir en rey al que me sacara de la copa y prolongar los días de su vida. Por último, desesperado ya, al 4.º siglo de cautiverio, juré matar al hombre que me devolviese la libertad y la luz del sol. Ese hombre has sido tú, y por consiguiente prepárate a morir, y dime cómo quieres que te mate. Debo cumplir mi juramento». En vano le dijo el pescador que aquello era una injusticia, que iba a pagar el bien con un crimen y a dejar huérfanos a sus 3 inocentes hijos. El genio se mostró iracundo e inexorable. La necesidad aguza el ingenio y al pobre pescador se le ocurrió una ingeniosa estratagema. «Ya que no puedo evitar la muerte», dijo, «me someto a la voluntad de Dios, pero antes de morir quisiera que me dijeras la verdad sobre una duda que tengo». «Pregunta lo que quieras y despacha pronto», repuso el genio. «¿Es verdad que estabas dentro de esa copa?» «Sí, lo juro». «Pues no puedo creerte porque es imposible que se encierre tu cuerpo en un sitio tan pequeño que apenas es capaz de contener una de tus manos. No lo creeré sino viéndolo. Pues para que te convenzas lo vas a ver ahora mismo».
Entonces se disolvió el cuerpo del genio, que cambiado en humo, empezó a entrar poco a poco en la copa hasta que no quedó fuera ni una sola partícula. «Y bien, ¿me creerás ahora, incrédulo pescador?», exclamó la voz del genio. El pescador, en vez de responder, se apresuró a cerrar la copa con la tapadera. Al verse encerrado nuevamente, el genio se enfureció y se esforzó por salir de la copa. Pero fue en vano, porque se lo impedía el sello de Salomón, que el pescador había vuelto a ajustar. Recurrió entonces a las súplicas y a los ofrecimientos, asegurando que cuanto había dicho hasta entonces fue chanza. Mas el pescador, lejos de ablandarse, replicó: «Me guardaré muy mucho de dejarte salir, maldito genio, que pagas con la muerte los beneficios que se te hacen. Voy a arrojar la copa al mar y a avisar a todos mis compañeros que no vengan a echar sus redes en este sitio, y que si llegan a pescar algún día la copa, la vuelvan a arrojar enseguida si no quieren morir. Y mientras la acabo de cerrar bien para que no puedas escaparte, voy a referirte la historia del rey leproso y de su médico, para que te sirva de enseñanza». «Pero señor», interrumpióse Shetnarda, «es ya día claro y si me lo permitís, mañana terminaré la historia del pescador». Accedió el sultán y, a la hora de costumbre, prosiguió su esposa en estos términos: Había en el estado de Sumán, en Persia, un rey cubierto de lepra. Sus médicos habían puesto en práctica todos los medios que su ciencia les sugería para curarle, aunque inútilmente, cuando llegó a la corte un médico habilísimo llamado Dubán. Este había aprendido cuanto sabía en los libros griegos, persas y turcos, y conocía al dedillo las cualidades buenas y nocivas de las plantas y de las drogas. Sabedor de la enfermedad del rey y de que había sido desahuciado por sus médicos, encontró el medio de hacerse presentar al soberano. «Señor», le dijo, «si me queréis conceder el honor de aceptar mis servicios, me comprometo a curaros». «Si hacéis lo que decís», repuso el rey, «os aseguro que colmaré de riquezas a vos y a vuestros descendientes». Retiróse el médico a su casa e hizo un mazo de madera con el mango hueco, perforado de una manera casi imperceptible, en el que colocó la droga de que pensaba servirse. Hecho esto, fabricó una bola a su capricho, y provisto de ambos objetos, se presentó al día siguiente a su majestad, y le dijo que era preciso que montase a caballo y fuese a la plaza pública a jugar al mayo. Obedeció el rey, y cuando estuvo en el lugar designado para el juego, se le acercó el médico y le dijo, entregándole el mazo ya preparado: «Tomad, señor, empujad esta bola con el mazo que os presento, hasta que a fuerza de hacer ejercicio sintáis la mano y el cuerpo bañado en sudor. El remedio medicinal que he puesto en el mango penetrará por los poros al contacto del calor de la mano. Entonces volveréis a palacio para daros un baño, acostándoos enseguida, y mañana al amanecer estaréis curado completamente». Obedeció el rey los mandatos del médico sin apartarse de sus sabios consejos, y en efecto, al día siguiente se levantó con el cuerpo sano y limpio de tal suerte que no quedaron huellas de la horrible dolencia que antes le afligía. Hizo comparecer ante sí a los cortesanos para noticiarles el triunfo de Dubán, y todos manifestaron un gozo indecible. Cuando el médico entró en el salón del trono y fue a postrarse a las plantas del rey, éste le abrazó elogiándole como se merecía, y aún le invitó a sentarse con él a la mesa real, favor insigne, desconocido para los súbditos de aquel país. Además, le dio 2000 zequíes y le hizo, en una palabra, objeto de sus continuas deferencias. Ahora bien, este rey tenía un gran visir avaro, envidioso y capaz de cometer los más horrendos crímenes con tal de satisfacer sus malvados sentimientos. «Señor», le dijo, «es muy peligroso para un soberano confiar a ciegas en un hombre cuya fidelidad no ha sido probada.
Colmáis de beneficios a Dubán sin saber si es un traidor que se ha introducido en vuestra corte con ánimo de asesinaros. Estoy muy bien informado y puedo afirmar sin temor a ser desmentido que Dubán ha salido del corazón de Grecia y venido aquí con el horrible designio de que acabo de hablar a vuestra majestad. No, no, visir, interrumpió el rey. Estoy seguro de que ese hombre a quien calificáis de pérfido es el más virtuoso que existe en el mundo y al que más quiero. Comprendo lo que pasa, su virtud excita vuestra envidia, pero os aseguro que no me inclinaréis injustamente en contra suya. Recuerdo muy bien lo que un visir dijo al rey Sindbad, su señor, para impedir que éste diese muerte a su hijo. Señor, interrumpió el visir envidioso, suplico a vuestra majestad que me perdone el atrevimiento de suplicarle que me refiera lo que el visir del rey Sindbad dijo a su señor para impedir que diese la muerte al príncipe, su hijo. Este visir, contestó el rey, después de haberle expuesto cómo podía cometer una acción de la que luego tendría que arrepentirse si daba oídos a las acusaciones de su suegra, le contó la siguiente historia. Un buen hombre tenía una esposa a quien amaba con tal delirio que apenas se atrevía a perderla de vista. Los negocios le obligaron un día a alejarse de ella, pero antes de emprender la marcha compró un papagayo que no solo hablaba muy bien, sino que tenía la cualidad de charlar todo lo que se hacía delante de él. Le puso en una jaula, colocándola en el cuarto de su mujer, y suplicó a ésta que cuidase mucho al animal. Hizo el viaje, y cuando volvió a su casa preguntó al papagayo si su esposa se había acordado de él y pronunciado alguna vez el nombre de su marido ausente. Pero el pájaro le dijo que ni un solo día se le había ocurrido a su mujer nombrarle para nada, como era la verdad. La esposa, descubierta en su indiferencia, sospechó que el papagayo era el autor de aquella mala pasada y, ofendida por las recriminaciones de su marido, resolvió vengarse del pájaro charlatán. Tuvo necesidad el buen hombre de abandonar su casa durante una noche, y la mujer ordenó a los esclavos que arrojasen agua en forma de lluvia sobre la jaula, que hiciesen con la boca un ruido semejante al del trueno y, por último, que de vez en cuando, a la claridad de una luz amarillenta, diesen vueltas a un espejo a la vista del papagayo. La ilusión fue tan completa que cuando el marido preguntó al animal lo que había sucedido durante su ausencia, éste le contestó que la lluvia, los truenos y los relámpagos le habían impedido ver ni observar nada. Como el buen hombre sabía que la noche, lejos de ser tempestuosa, había sido serena y apacible, se convenció de que el pájaro no dijo la verdad ni respecto a la mujer, ni menos en cuanto a la temperatura. Indignado, pues, sacó el papagayo de la jaula y lo arrojó al suelo con tal fuerza que le aplastó al animalito la cabeza. Supo más tarde el buen hombre que su esposa no le amaba, que el papagayo había dicho la verdad al acusarla de indiferente y se arrepintió mucho de haber dado muerte al pobre pájaro, cuando el rey griego hubo concluido la historia que antecede. «Y vos, visir», añadió, «impulsado por la envidia queréis que dé muerte al médico Dubán, que ningún daño os ha hecho, pero me guardaré muy bien de seguir tal consejo, para no arrepentirme como el buen hombre del cuento que mató a su papagayo». «Señor», replicó el infame visir, decidido a perder al médico, «cuando se trata de asegurar la vida de un rey, la simple sospecha, la acusación sola equivale a la certidumbre, y más vale sacrificar al inocente que salvar al culpable. Lo repito una vez más, el médico Dubán quiere asesinaros, y no es la envidia, sino el amor a mi soberano lo que me hace dar este aviso a vuestra majestad. Señor, si no tomáis las debidas precauciones, os será funesta la confianza que tenéis en el médico Dubán.
y yo sé con seguridad que es un espía infame, pagado por los enemigos de vuestra majestad para atentar a su preciosa vida. Os ha curado, es verdad, pero quizá nada más que en apariencia y no radicalmente. Quién sabe si sus remedios no producirán con el tiempo efectos mortales. El rey griego, hombre de cortos alcances, no tuvo bastante penetración para conocer la negra perfidia de su visir, ni tampoco suficiente firmeza de carácter para persistir en su primera resolución. Las últimas palabras del visir le convencieron de lo que antes no quiso creer. «Visir», le dijo, «tienes razón, y tal vez haya venido ese médico a la corte a quitarme la vida, lo cual le es muy fácil conseguirlo por el simple olor de una de sus drogas». Cuando el visir vio al rey en la disposición de ánimo que quería, añadió que el medio más seguro de librarse de tan terrible enemigo consistía en prender al médico Dubán y cortarle enseguida la cabeza, horroroso designio que fue aceptado por el rey. Así pues, llamó éste a uno de sus oficiales para que fuese en busca del médico, quien, apenas recibió el aviso, se apresuró a ir a palacio. «¿Sabes?», le preguntó el rey, «¿para qué te he hecho venir aquí?». «No, señor», respondió Dubán, «y espero que vuestra majestad se sirva decirme el objeto de su llamada, pues te he mandado buscar para librarme de ti, quitándote la vida». «Señor», exclamó el infortunado Dubán, «¿por qué voy a morir? ¿Qué crimen, ni qué delito he cometido?». «He sabido por buen conducto», replicó el rey, «que eres un espía y que quieres atentar contra mi vida, y para evitarlo voy a arrancarte la tuya. Descarga el tremendo golpe», añadió dirigiéndose al verdugo que estaba presente, «y que tu alfanje me liberte de un pérfido que se ha introducido en la corte para asesinarme». El médico recurrió entonces a las súplicas y exclamó: «Señor, prolongadme la vida, que Dios prolongará la de vuestra majestad. No me hagáis morir, porque Dios podría trataros del mismo modo». El pescador interrumpió su relato para dirigir la palabra al genio, a quien dijo: «Ya ves que lo que le sucedió al médico Dubán con el rey es lo mismo que acaba de ocurrir entre nosotros. El rey griego», continuó, en vez de condolerse al escuchar las plegarias del médico, replicó con excesiva dureza: «Tengo necesidad absoluta de que perezcas para que no me quites la vida de una manera tan ingeniosa y sutil como me has curado». El médico, anegado en amargo llanto y vista la ineficacia de su ruego, se decidió, o por mejor decir, se resignó a recibir el golpe mortal. El verdugo le vendó los ojos, después de atarle las manos, y ya se disponía a desenvainar el alfanje, cuando los cortesanos, movidos a compasión, suplicaron al rey que perdonase a Dubán, de cuya inocencia estaban prontos a responder. Pero el soberano se mostró inflexible y les habló en términos tan duros que nadie se atrevió a proferir ni una palabra más. El médico, ya de rodillas y con los ojos vendados, dirigió por última vez la palabra al rey y le dijo: «Señor, puesto que vuestra majestad no quiere revocar la horrible sentencia, le ruego al menos que me permita ir a mi casa para dar el postrer adiós a mi familia, hacer algunas limosnas y legar mis libros a personas que hagan buen uso de mi recuerdo. Entre ellos hay uno que quiero regalar a vuestra majestad, libro precioso y digno de figurar entre los objetos de un tesoro. Contiene muchas cosas curiosas, y la principal consiste en que, cuando me hayan cortado la cabeza, si vuestra majestad se digna abrir el libro a la 6ª hoja y leer al lado izquierdo el 3er renglón, mi cabeza responderá a todas las preguntas que vuestra majestad se digne hacerle». El rey, lleno de curiosidad por ver tal maravilla, permitió a Dubán que fuera a su casa. Puso el médico en orden sus negocios, y como se había esparcido el rumor de que a su muerte iba a verificarse un prodigio inaudito, los visires, los imanes, los oficiales superiores y toda la corte, en fin,
Fue al siguiente día a palacio para ser testigo de la triste y a la par extraña ceremonia. Compareció a la hora señalada el médico Douban, el cual, con un gran libro en la mano, avanzó hasta las gradas del trono y dijo al rey: «Tomad, señor, este libro. Cuando mi cabeza esté separada del tronco, mandad que sea colocada en una palangana y la sangre cesará de correr. Abrid entonces el libro y la cabeza responderá a todas las preguntas que se le dirijan». «Pero permitidme, señor, que implore otra vez la clemencia de vuestra majestad. En nombre de Dios, compadeceos de un hombre que es inocente». «Tus ruegos son inútiles», replicó el rey. «Y quiero que mueras, aunque no sea más que por el placer de oír hablar a tu cabeza». El rey tomó el libro de manos del médico y ordenó al verdugo que cumpliese con su deber. La cabeza fue cortada tan diestramente que cayó en la palangana y la sangre se detuvo al momento. Entonces, y con gran asombro del rey y de los espectadores, la cabeza del médico abrió los ojos y tomando la palabra dijo: «Abra el libro, vuestra majestad». Obedeció el rey, y como quiera que la primera hoja estaba pegada contra la segunda, se humedeció el dedo con la lengua para volverla sin dificultad, operación que repitió hasta la sexta hoja, en blanco como las precedentes. «Aquí no hay nada escrito», exclamó el rey. «Volved aún algunas hojas más», respondió la cabeza. Y el soberano continuó siempre llevándose el dedo a los labios, hasta que hizo su efecto el veneno de que estaba impregnado el papel del libro. Una agitación horrible se apoderó entonces del príncipe, turbósele la vista y cayó a los pies del trono, presa de atroces convulsiones. Cuando el médico Douban, o su cabeza, hablando con propiedad, vio que no quedaban al rey más que algunos momentos de vida, exclamó con acento sepulcral: «¡Tirano! Así deben perecer los príncipes que, abusando de su autoridad, sacrifican a los inocentes. Tarde o temprano, Dios castiga siempre sus injusticias y sus iniquidades». Apenas profirió estas palabras, perdió la cabeza lo poco que le quedaba de vida, y el rey exhaló el último suspiro. «Así murieron el rey griego y el médico Douban», continuó el pescador dirigiéndose al genio encerrado siempre en la copa. «Si el rey hubiese perdonado la vida a Douban, él mismo hubiese conservado la suya. Pero desoyó sus ruegos y Dios le impuso merecida pena. Lo mismo, oh genio, sucede contigo. Si tú antes te hubieses compadecido de mí, concediéndome lo que te pedía, tendría lástima de ti. Pero en recompensa de un beneficio, quisiste matarme, y yo, a mi vez, debo ser inexorable. Voy, pues, a vengarme arrojándote de nuevo al mar, a fin de que permanezcas aprisionado en la copa hasta la consumación de los siglos». «Amigo mío», exclamó el genio con voz dolorida, «te suplico que no me trates con tanta crueldad. Es más noble desechar toda idea de venganza y pagar el mal con un bien. No hagas conmigo lo que Inma hizo con Ateca». «¿Y qué fue?», preguntó el pescador. «Si deseas saberlo, sácame de aquí, porque me es imposible hablar en tan estrecha cárcel. Haré todo lo que tú me ordenes cuando me vea libre». «No», replicó el pescador. «He perdido la confianza en ti y voy a precipitarte en el fondo de los mares, de donde nunca debes salir». «Por última vez», gritó el genio. «No solo te juro no hacerte daño alguno, sino que te enseñaré un medio infalible para que seas enormemente rico». La dulce esperanza de salir de la pobreza decidió al fin al pescador a complacer al genio, que al verse libre, dio un puntapié a la copa, haciéndola rodar hasta el mar. Asustado el pescador, creyó que el genio quería jugarle de nuevo alguna mala pasada, pero este último le tranquilizó con una sonrisa, mandándole que tomase las redes y le siguiera, lo cual obedeció el pescador, no sin cierta desconfianza, natural después de lo que había sucedido. Atravesaron la ciudad, llegando luego a lo alto de una gran montaña, y enseguida
a una llanura que les condujo a un estanque situado entre 4 colinas. Ya en la orilla, dijo el genio al pescador: «Echa las redes y coge pescado». No era difícil, por cierto, toda vez que se veía una gran cantidad de peces en el estanque, pero lo que sorprendió mucho al pescador fue que los 4 que había sacado eran de 4 colores diferentes: blanco, encarnado, azul y amarillo. «Llévate esos peces», dijo el genio. «Preséntalos al sultán y éste te dará en cambio más dinero que el que puedes imaginarte. Ven diariamente a pescar a este estanque, pero no eches las redes más que una sola vez cada día, pues de lo contrario te puede suceder alguna desgracia. Sigue con exactitud el consejo que te doy y serás feliz». Al concluir de hablar, el genio dio un golpe con el pie en el sitio en que se hallaba. Abrióse la tierra y desapareció en sus profundidades. Al siguiente día fue el pescador muy gozoso al palacio del sultán para presentarle los pescados, y el príncipe, lleno de admiración, y no dudando que serían tan gratos al paladar como hermosos a la vista, los mandó entregar a una cocinera muy hábil que le había enviado el emperador de los griegos. Luego dispuso que se diesen 400 monedas de oro al pescador, quien, al verse tan rico, se entregó a los mayores transportes de alegría, creyendo al principio que la realidad no era más que un sueño de ambición y de ventura. «Preciso es hablar ahora», continuó Shesnarda, «de la cocinera del sultán, que iba a verse en grande apuro. Apenas limpió los pescados, comenzó a freírlos con aceite en una sartén, y al volverlos de un lado a otro, para que saliesen dorados por igual, se abrió una pared de la cocina, presentándose una mujer joven de gran belleza y de alta y elegante estatura. Vestía un traje de raso con dibujo de flores a la moda egipcia. Los pendientes, el collar y los brazaletes eran de oro, perlas y rubíes, y llevaba en la mano una varita de mirto, con la cual, acercándose a la sartén, tocó a uno de los peces. «Pescadito», dijo, «¿cumples con tu obligación?». Nada, respondió el pescado, y la dama repitió las mismas palabras. Entonces los 4 peces levantaron juntos la cabeza y dijeron: «Sí, sí, cumplimos. Si cantáis, cantamos. Si pagáis vuestras deudas, pagamos las nuestras. Si huís, vencemos y quedamos contentos». La dama derramó el contenido de la sartén cuando los peces concluyeron de hablar y desapareció por la abertura de la pared, que volvió a su primitivo estado. Estupefacta la cocinera ante tantas maravillas, fue a dar vuelta a los peces que estaban sobre las brasas, y los halló negros como el carbón, de suerte que era imposible presentarlos al sultán. «¡Pobre de mí!», exclamó, consternada. «Cuando sepa mi augusto amo lo que ha sucedido, ¿cómo podré escapar a su cólera?». En aquel momento entró el visir y preguntó si estaban preparados los peces. Refirióle la cocinera lo que había ocurrido y, como es natural, el relato dejó asombrado al visir. «¿Es esto demasiado extraordinario para que pueda ocultárselo al sultán?», dijo aquel, y en efecto, de la cocina se encaminó a los aposentos del soberano, a quien puso al corriente de todo cuanto había sucedido. El sultán mandó llamar al pescador y cuando le tuvo delante le preguntó: «Amigo mío, ¿podrías traerme otros 4 peces, cada uno de distinto color?». Contestó el pescador que si su majestad le concedía 3 días de plazo, seguramente podría complacerle. Accedió el sultán a lo que se le pedía, volvió el pescador al estanque y en cuanto tiró de la red, halló otros 4 peces de distintos colores. Contento el sultán, porque no esperaba que tan pronto satisficieran sus deseos, mandó que dieran otras 400 monedas de oro al pescador. Cuando éste le hubo entregado los peces, el sultán hizo que le llevaran a su aposento los útiles necesarios para freír los peces. Encerrado con el visir, este ministro encendió el fuego, puso en este una sartén,
y cuando los peces estuvieron fritos de un lado, los volvió del otro. Entonces se abrió la pared, pero en vez de la hermosa señora, apareció un negro. Vestía a la usanza de los esclavos, era de estatura gigantesca y llevaba en la mano un enorme garrote. Se acercó a la sartén y tocando con el palo a uno de los peces, le preguntó con voz terrible: «¿Pescadito, cumples con tu deber?». Los pescados respondieron, alzando la cabeza: «Sí, sí, cumplimos. Si cantáis, cantamos. Si pagáis vuestras deudas, pagamos las nuestras. Si huís, vencemos y quedamos contentos». El negro colosal derramó el contenido de la sartén y redujo a carbón los 4 pescaditos, verificado lo cual desapareció de la misma manera que había venido. «Esos pescados», dijo intranquilo el sultán, «significan algún misterio y quiero aclararlo a toda costa». Envió a buscar al pescador, a quien dirigió, apenas entró, las siguientes palabras: «¿En qué sitio has pescado los peces que trajiste a palacio?». «Señor», respondió el pescador, «en un estanque rodeado de 4 colinas, próximo a la montaña que se ve desde aquí mismo». «¿Conocéis vos este estanque?», preguntó el sultán al visir. «No, señor, no lo conozco ni he oído jamás hablar de él, a pesar de que hace 60 años que voy de caza por esos parajes», dijo luego el pescador, que desde el palacio al estanque no había más que 3 horas de camino, y como estaba muy distante la noche, mandó el sultán que toda la corte montase a caballo y le siguiera al estanque, sirviéndole el pescador de guía en la expedición. Al bajar la montaña, vieron con asombro los cortesanos una gran llanura, de la que hasta entonces no habían tenido noticia, y poco después el estanque tal como le había descrito el pescador. Las aguas de aquel estanque eran de tal limpidez y transparencia que parecían hermosos cristales, bajo los que corrían peces semejantes a los que había visto el sultán. Admirado de que ninguno de sus cortesanos supiese nada de la existencia del famoso estanque, determinó averiguar la razón del extraño color de los peces. Así es que ordenó acampar y levantar tiendas a orillas del estanque. Llegada la noche, retiróse a su pabellón y habló en estos términos, dirigiéndose a su visir: «Estoy sumamente preocupado e inquieto. Ese estanque transportado a estos lugares, el negro que se apareció en mi aposento, los peces que hemos oído hablar, todo excita de tal modo mi curiosidad que no puedo resistir al deseo de satisfacerla. Por lo tanto, he concebido un proyecto que estoy decidido a llevarlo a la práctica. Yo me alejaré solo de este campo y os recomiendo que no deis cuenta a nadie de mi ausencia. Aquí en mi pabellón permaneceréis vos, y cuando por la mañana vengan los emires, los despedís diciéndoles que estoy indispuesto. Lo mismo haréis los días sucesivos hasta mi regreso». El sultán vistióse con un traje cómodo para viajar a pie, tomó su alfanje y abandonó el campamento, después de haberse asegurado de que todos dormían y de que, por consiguiente, no podía ser visto. Caminó por la llanura hasta la salida del sol, sin detenerse un momento, y a la luz de los primeros albores de la mañana distinguió un gran edificio donde esperaba saber algo de lo que iba a indagar. Más cerca ya de dicho edificio, vio que era un magnífico palacio, o por mejor decir, una imponente fortaleza de mármol labrado y cubierto de una capa de acero fino, terso y reluciente como el cristal de los espejos. Adelantóse, y aunque la puerta estaba a medio cerrar, el sultán creyó de su deber el llamar primeramente. Nadie acudió, ni al primero, ni al segundo, ni al tercer golpe, y excitada aún más su curiosidad por este raro silencio, se decidió al fin a penetrar en el edificio. En el vestíbulo solo, respondió el eco a sus palabras, y pasó a un gran patio desierto, como todo lo que acababa de recorrer,
y después a unos magníficos salones cuyas alfombras, muebles y colgaduras eran de riquísimas telas de seda de la Meca y de las Indias, bordadas de plata y oro. Después entró el sultán en otro departamento de más lujo todavía. En los 4 extremos vio 4 hermosos leones de oro macizo que arrojaban agua por la boca, agua que al caer se convertía en perlas y diamantes, juntándose con un surtidor situado en el centro del salón y que desde su taza de mármol se elevaba hasta la bóveda formada de primorosos arabescos. Además, el alcázar estaba rodeado por 3 ángulos de un vasto jardín lleno de bosques, fuentes, alamedas y florestas, y por último, de una infinidad de pajarillos que daban al aire la cadencia y la armonía de sus cantos, sin poder abandonar aquellos lugares porque una gran red, tendida por fuera de los árboles, les impedía gozar de libertad completa. El sultán había caminado largo trecho cuando de pronto hirió sus oídos una voz plañidera seguida de gritos de angustia. Escuchó atentamente y oyó estas tristes palabras: «Fortuna, que no has querido dejarme gozar largo tiempo de una vida feliz, y me has hecho el más desgraciado de los hombres. Cesa de perseguirme y pon fin a mis tormentos con la muerte». Conmovido el sultán al oír esto se levantó, dirigiéndose al lado de donde salía la voz, y vio a un joven ricamente vestido sobre un trono de poca altura. Tenía retratada la tristeza en su semblante y devolvió su saludo al sultán con una inclinación de cabeza. «Señor», le dijo, «debería levantarme para recibiros como corresponde, pero una razón poderosa me impide hacerlo». «Señor», le contestó el sultán, «os quedo agradecido por el buen concepto que os merezco. Atraído por vuestros lamentos, heme enterado de vuestros dolores y vengo a ofreceros mis servicios. Espero que no será una indiscreción pediros que me contéis la historia de vuestras desventuras». «Ah, señor», respondió el joven, «¿cómo es posible que no me lamente y que mis ojos no sean 2 fuentes de lágrimas?» Diciendo esto, levantó su túnica, dejando ver que solo era hombre desde la cabeza hasta la cintura y que el resto de su cuerpo era de mármol negro. No es fácil imaginar el estupor del sultán a la vista del deplorable estado del joven. «¿Qué me habéis enseñado?», exclamó, «que a la vez de llenarme de horror ha excitado mi curiosidad. Ardo en deseos de conocer vuestra historia, que sin duda será maravillosa y no ajena al estanque de los peces. Así pues, os ruego que me la contéis». «No puedo negarme a complaceros», repuso el joven, y comenzó así: «Sabréis, señor, que mi padre, llamado Mahmud, era rey de estos estados de las Islas Negras, nombre que se deriva de las 4 montañas o colinas inmediatas que antes eran islas, hallándose situada la capital en el sitio que ocupa hoy el estanque que habéis visto. La historia de mi vida os instruirá del motivo de los cambios ocurridos. A la edad de 70 años murió el rey, mi padre, y apenas le sustituí en el trono me casé con una princesa, prima mía, unión que me hizo feliz muchos años. Pero poco a poco se transformó su carácter, convirtiéndose en una furia que quiso rebelarse contra mi doble autoridad de rey y de esposo. Una noche que ella estaba en el baño, experimenté deseos de dormir y me tendí en un diván. 2 de sus mujeres, que se hallaban en mi aposento, sentáronse una a la cabecera y otra a los pies de mi lecho, provistas de abanicos. Creyendo que estaba dormido, hablaban en voz baja entre ellas, pero yo no perdía palabra de su conversación. «¿No es cierto?», decía una de ellas, «que hace mal la reina en no querer como debiera a un príncipe tan amable como este?» «Ciertamente, y no sé por qué sale la reina todas las noches dejándole solo sin que él lo eche de ver. ¿Cómo quieres que lo note si cada noche le suministra un brebaje de hierbas que le hace dormir profundamente
sin que pueda despertarse hasta que ella vuelve y acerca a su nariz un frasco de esencias. Imaginaos, Señor, la impresión que me producirían estas palabras. Sin embargo, hice un esfuerzo para dominarme y fingí que me despertaba sin haber oído aquella horrible revelación. La reina volvió del baño, y antes de acostarnos me presentó ella misma la taza de agua que yo acostumbraba beber. Pero en vez de llevármela a la boca, me acerqué a la ventana, que estaba abierta, y la vertí disimuladamente en el jardín, devolviéndole la taza para no hacerla entrar en sospechas. Nos acostamos acto seguido, y suponiendo que yo dormía, levantóse ella y dijo en voz alta: «Duerme, y ojalá no te despertaras jamás». Se vistió apresuradamente y salió del aposento. Apenas se hubo marchado, salté del lecho. Vestíme en un abrir y cerrar de ojos, tomé mi alfanje y la seguí tan de cerca que oía el rumor de sus pasos. Pasó mi esposa a través de muchas puertas que se abrían por sí solas en virtud de ciertas palabras mágicas que ella pronunciaba y entró en el jardín. Yo me oculté tras de la última puerta para que no me descubriese. Escuché atentamente, he aquí lo que pude oír. «No merezco», decía la reina a su compañero, «que me recriminéis por mi tardanza. Ya sabéis a qué obedece». Entretanto habían llegado al final de una alameda y entraron en otra, seguidos de cerca por mí. No pudiendo contenerme más, desenvainé mi alfanje y herí en el cuello al amante de mi esposa, que cayó al suelo. Suponiendo que le había matado, huí precipitadamente sin darme a conocer a la reina, a la que no maté también por ser parienta mía. La herida que causé a su amante era mortal, pero ella le salvó por medio de un encantamiento, de suerte que se puede decir de él que no está vivo ni muerto. Mientras corría yo por el jardín, oí los gritos que lanzaba la reina, y creyendo que eran de dolor, me alegré de haberla dejado con vida. Volví a la alcoba, me acosté, y satisfecho por haber castigado debidamente a mi temerario rival, no tardé en dormirme. Al despertarme por la mañana, vi a la reina acostada en mi lecho. Me levanté sin hacer ruido, pasé al aposento contiguo para acabar de vestirme. Luego asistí al consejo y, terminado este, me dirigí a las habitaciones de la reina, la cual salió a mi encuentro vestida de luto, con los cabellos sueltos y en parte cortados. «Señor», me dijo, «vengo a suplicar a vuestra majestad que no se sorprenda de hallarme en este estado. He recibido al mismo tiempo 3 noticias, a cual más dolorosa». «¿Qué noticias son esas, señora?», le pregunté. «La muerte de la reina mi madre, la del rey mi padre matado en el campo de batalla y la de uno de mis hermanos que ha caído en un precipicio». «Señora», repuse, «tomo parte muy viva en vuestro justo dolor». Retiróse ella a sus aposentos, donde pasó todo un año llorando y entregada a su pena. Y transcurrido este tiempo me pidió permiso para hacer construir su sepulcro en el recinto del palacio donde, según dijo, quería pasar el resto de sus días. Yo la autoricé. Cuando el mausoleo estuvo terminado, hizo trasladar allí a su amante, que aún vivía gracias a las bebidas que le hacía tomar. Sin embargo, todos sus encantamientos fueron inútiles para curar a aquel desdichado que, además de no poder caminar ni sostenerse en pie, había perdido el uso de la palabra. La reina hacíale cada día largas visitas. Un día fui al Palacio de las Lágrimas, llevado por la curiosidad de saber en qué se ocupaba la reina, y desde un sitio en que no podía ser visto, la oí hablar en estos términos con su amante. «Hace 3 años que no me has dicho una sola palabra, ni correspondes a las pruebas de amor que te doy con mis lágrimas y mis frases de ternura. ¿Es acaso porque no me amas o porque me desprecias? ¡Oh, tumba! ¿Habrás extinguido tú la ternura que por mí sentía? ¿Habrás cerrado tú los ojos que con tanta pasión me miraban y eran mi alegría?
Ah, no, no puedo creerlo. Di más bien por qué has llegado a ser depositario del mayor tesoro de la tierra. Estas palabras dirigidas no a un apuesto joven, sino a un negro horroroso, originario de este país, me indignaron de tal modo que, no pudiendo contenerme, salí de mi atisbadero y apostrofando a mi vez a la tumba, exclamé: «Oh tumba, ¿por qué no te tragas a este monstruo del que se espanta la naturaleza misma? O más bien, ¿por qué no aniquilas al amante y a la manceba?» La reina se levantó entonces hecha una furia. «Ah, cruel», rugió, «tú eres el causante de mi dolor. No creas que lo ignoro, bastante he disimulado ya. Fue tu mano bárbara la que redujo a este estado al objeto de mi amor, y aún tienes la avilantez de venir a insultar a la amante desesperada». «Sí, yo fui», la interrumpí, ciego por la ira. «Yo fui el que di a este monstruo el castigo que se merecía y hubiera debido hacer contigo lo mismo. Ahora me arrepiento de mi compasión excesiva, pues hace mucho tiempo que estás abusando de mi bondad». Levanté mi alfanje para matarla, pero ella, mirándome fijamente, exclamó: «En virtud de mi poder convertido quedas en mitad hombre y mitad mármol negro». Al mismo tiempo que la cruel hechicera me transformaba de esta suerte, destruía también, por arte de encantamiento, la capital de mi reino, que era muy populosa y floreciente, y sobre sus ruinas formó el estanque que habéis visto. Los peces de colores que en él visteis pertenecen a las 4 clases de habitantes, de diferentes religiones que formaban la población. Los blancos representan a los musulmanes, los encarnados a los persas, que adoran el fuego, los azules a los cristianos y los amarillos a los hebreos. Las 4 colinas eran 4 islas que daban su nombre a este reino. Esto lo supe por la hechicera, la cual, para colmo de mi aflicción, vino a anunciarme los efectos de su cólera. Pero no fue esto solo. No se contentó con metamorfosearme, sino que cada día viene a descargar 100 vergajazos sobre mis espaldas desnudas, y cuando acaba el tormento me cubre con pelo de cabra y me pone encima esta túnica bordada para escarnecerme más aún, recordándome mi pasada grandeza. Al decir esto, el rey de las Islas Negras prorrumpió en llanto. El sultán le consoló lo mejor que pudo, manifestándole que había imaginado un plan para vengarlo, cuya ejecución difería para el día siguiente. Aprobó el joven rey el proyecto, y como era ya noche muy avanzada, el sultán se retiró. Levantóse éste muy de mañana para poner en obra sus designios, y ocultando sus vestidos en un lugar conveniente, se dirigió al Palacio de las Lágrimas, que halló espléndidamente iluminado con velas de cera blanca que despedían un olor delicioso. Acercóse al lecho en que reposaba el negro, le mató con el alfanje que llevaba en la diestra, y arrastrando el cuerpo hasta el patio, lo arrojó a un pozo. Acto continuo, echóse en la cama que aquél ocupara, y ocultando el alfanje bajo las mantas, esperó a la hechicera, que no tardó en llegar. «Ah, mi sol, mi vida», comenzó diciendo, «¿todavía guardas silencio? ¿Persistes en tu propósito de dejarme morir sin el consuelo de oírte decir que me amas? Alma mía, dime algo, aunque solo sea una palabra, te lo suplico». Entonces el sultán, fingiendo despertar de un sueño profundo, dijo con voz opaca: «Todo el poder reside en Alá, que es omnipotente». Al oír estas palabras, que la hechicera no se esperaba, exclamó: «Mi querido señor, no me engaño. Es cierto que me habéis hablado y que yo os he oído». «Desgraciada», repuso el sultán, «¿eres acaso digna de que yo te conteste? ¿Qué os he hecho para que así me tratéis? Los gritos, los lamentos y los gemidos de tu marido, a quien maltratas tan cruelmente, me impiden conciliar el sueño de día y de noche. Mucho tiempo ha que estaría yo curado y habría recobrado el uso de la palabra, si hubieses roto su encantamiento. Ya sabes, pues, la causa de mi silencio, de que tanto te quejas».
Pues bien, repuso la hechicera, para contentaros estoy dispuesta a hacer todo lo que me mandéis. ¿Queréis que le vuelva a su estado primitivo? Sí, contestó el sultán. Así no turbará mi sueño. La hechicera salió enseguida del Palacio de las Lágrimas, tomó una taza de agua y pronunció sobre ella ciertas palabras mágicas, después de lo cual fue al aposento donde se hallaba su esposo y la derramó sobre él. El príncipe se levantó entonces, tal como era antes de su encantamiento, y lleno de júbilo, se postró en tierra para dar gracias a Dios. La hechicera volvió al Palacio de las Lágrimas y en la creencia de que era el negro a quien hablaba, exclamó: «Amado mío, ya he hecho lo que deseabas. ¿Me negarás ahora el consuelo de que tanto tiempo me has tenido privada?» El sultán replicó: «Todavía falta algo para que me cure por completo. Hasta ahora solo he recobrado el habla y la seguridad de poder dormir. Ve, pues, a poner la ciudad en su prístino estado, y cuando vuelvas, hecho esto, me darás la mano y con tu ayuda me levantaré enteramente sano». Llena de esperanza, salió la hechicera. Cuando estuvo a la orilla del estanque, tomó un poco de agua en el hueco de la mano, profirió las palabras mágicas, hizo una aspersión, y al punto reapareció la ciudad en todo su esplendor, trocándose los peces en hombres, mujeres y niños, mahometanos, cristianos, persas y hebreos. Apenas operado el cambio maravilloso, se apresuró la hechicera a ir al palacio a alcanzar el premio ofrecido. «Acercaos», le dijo el sultán. La maga se acercó, en efecto. «No es suficiente aún, acercaos más». El sultán entonces se levantó bruscamente de su asiento y de un vigoroso sablazo le cortó la cabeza antes que la pérfida mujer tuviera tiempo de defenderse. El sultán dejó allí el cadáver y fue en busca del príncipe, a quien abrazándole manifestó que nada tenía que temer, porque su criminal esposa ya no existía. «Podéis», añadió, «vivir tranquilo en vuestra capital, a menos que queráis venir a la mía, que está inmediata». «Poderoso monarca», exclamó el príncipe, «a quien soy deudor de tan inmensos beneficios. Vuestra capital no está cerca como creéis. Para llegar a ella se necesita un año entero de viaje, por más que vos hayáis venido aquí en 4 o 5 horas. Desde que mi corte salió del desencanto, las cosas han cambiado mucho, lo cual no impedirá seguiros, aunque sea hasta los confines de la tierra. Sois mi libertador, y con objeto de demostraros mi reconocimiento por toda la vida, os voy a acompañar, abandonando mi reino sin pesar alguno». No comprendió el sultán cómo podía hallarse tan lejos de sus estados, pero dijo que lo largo y penoso del viaje estaba recompensado con ir en compañía del príncipe. «No tengo hijos», continuó. «Os miro ya como tal, y desde ahora os nombro mi sucesor y heredero». Comenzaron sobre la marcha los preparativos, que duraron 3 semanas, al cabo de las cuales el príncipe se puso en camino con gran pesar de sus vasallos, a quienes dio por rey a un individuo de su familia.